Hoy traemos la gráfica de Nike. Fíjense Nike, el movimiento que estuvo haciendo, bueno, la caída de pandemia, la subida extraordinaria y finalmente toda esta caída que está teniendo, que llegó a un mínimo que no había hecho en poco tiempo, un valor, rebotó de manera muy contundente en la zona de los 81 y hace este impulso alcista. Fíjense que este impulso empieza a romper máximos anteriores, por lo cual puede ser una alternativa. Y fíjense cómo termina llegando, rebotando en la zona de los 130, que fue una zona bastante importante durante el crecimiento de la pandemia. Fue un piso de un movimiento lateral de consolidación, como suele llamarse. Por lo tanto, los 130 era de esperarse que, o no es muy raro, que tenga una frenada. Y fíjense cómo de vuelta trata de testear la zona y vuelve a fluctuar hacia la baja. Por lo tanto, podemos considerar alguna alternativa. Fíjense que ya poniendo un stop en los 106, que fue el valor que tenía antes de pandemia, es de esperarse que sea un piso fuerte. Por ahora lo pasó sin ningún problema, pero podemos poner un stop en esa zona y tratar de buscar los 130 nuevamente. Sin embargo, si seguimos una tendencia de Fibonacci con un impulso, fíjense que justamente estaría la zona del 50%, estaría de nuevo en los 106. Por lo tanto el 106 sigue siendo un valor bastante interesante a tener en cuenta. Y si bueno, tratamos de establecer un objetivo con esta zona, deberíamos irnos ya a los 162 dólares, que estaría bastante cerca del máximo 180. Es decir, sería un movimiento bastante optimista, por lo menos en el corto plazo. Bueno, y si nos vamos a lo que es el balance de la empresa, los últimos presentados, si nos fijamos, bueno, sus ventas crecieron más o menos un 14%. Fíjense que lo que son su margen bruto cayó 3 puntos más o menos, lo que significa, bueno, sigue siendo alto, pero que la empresa, al igual que está pasando con varias empresas, están teniendo ahí un problema para controlar los que son los costos y los gastos ante un proceso inflacionario. Pero si nos vamos a lo que son los gastos operativos, bueno, acá no lo muestra, pero fíjense, total de gastos operativos, si vemos la relación, acá tenía un margen del 15% y en este cuatrimestre el margen es de un 11%. Por lo tanto, ahí es donde está teniendo una pérdida la empresa importante de eficiencia, y eso hace que bueno, les caiga un poco lo que son las ganancias por acción. Si nos fijamos, el PER actual se ubicaría en 34, lo cual es un poco elevado. Sin embargo, la empresa suele manejarse con esos números elevados, aunque en 2016 estaba en 22. Pero bueno, desde el punto de vista de la teoría sigue siendo un precio demasiado caro que estamos pagando por la empresa. Deuda equity está un poco elevada, pero es bastante aceptable. Bueno, la relación de liquidez, la corriente es bastante alta. Si quitamos los inventarios, está por debajo de lo óptimo, que sería por encima de 2, pero sigue siendo bueno. El retorno sobre los activos y sobre el patrimonio neto es bastante aceptable. Bueno, y si vemos esto, podemos ver lo que son las ganancias anuales. Ya si nos fijamos cómo se fueron comportando, vemos que la empresa efectivamente tuvo un crecimiento muy importante a partir del 2020, saltó de una ganancia por acción de 1,6 a 3,56, y a partir de ahí, bueno, empezó a crecer acá más o menos un 5%, y en este último periodo tuvo una pequeña caída, pero tengan en cuenta que, bueno, en el 2019 es 2,49, pasó en 2 años
un crecimiento del 43%, es decir, tuvo un crecimiento muy alto en lo que eran las ganancias por acción. De mantener un ritmo un poco por debajo de eso sería una buena señal. Y acá tenemos un gráfico comparativo que hace la misma empresa de qué hubiera pasado si hubieran invertido en Nike en el 2000 y si hubieran invertido en el S&P en el 2000, es decir, en el índice. Fíjense la diferencia de rendimiento. Tenemos acá que un rendimiento del 2.500% contra 332 que hubiera significado el índice. Esto si hubiéramos reinvertido los dividendos que reparte la empresa. Si no repartimos los dividendos de la empresa, igualmente el monto es importante, pasa de 2000% y 240 para el S&P.